Hemos llegado, en mi opinión, a una situación como esta por una enorme crisis de la vida política del país. Y por lo tanto son personas absolutamente improvisadas. Su propia vida es improvisada. Como ustedes saben, en Nativa siempre nos gusta abrir la cancha, todo lo posible, a todas las voces que vienen de los sectores políticos en general, por supuesto los sectores democráticos, que tienen espacio aquí en Nativa para conversar. Y el Partido Morado lo es. Luis Durán, su presidente, está con nosotros y yo quiero agradecerle muchísimo que se haya tomado el tiempo de venir un ratito a Nativa. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido. Hola, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por el avance notable de tu programa, los temas que estás tratando. Vas a ser recordado como una resistencia democrática en este momento difícil. Te lo digo hoy día y estoy muy feliz de estar contigo. Te lo agradezco mucho, Luis. Valoro mucho lo que dices. Vamos al fondo de la conversa. Yo estoy impresionado del nuevo presidente del Congreso. Es decir, no solo fabrica leyes en su beneficio, que le libran de 8 años de cárcel, Luis, sino que además se construyen en el Cusco casas de 5 pisos que debían ser de 2. Luego intenta hablar con el alcalde a ver cómo resolvemos la cosa. Yo quería preguntarte, ¿cómo hemos llegado a una situación como esta? Mira, hemos llegado, en mi opinión, a una situación como esta por una enorme crisis de la vida política del país. Los congresistas, los políticos en general, no tienen tesitura de políticos. Y no la tienen porque no se han formado para ser políticos. Y por lo tanto son personas absolutamente improvisadas. Su propia vida es improvisada. Este señor ha sido periodista, es abogado y ha creado a través de esas relaciones un cóctel en la ciudad de Cusco. Su influencia periodística le ha llevado a intervenir en juicios, en procesos, y es parte del proceso de la informalidad de este país. Entonces, para mí el primer problema es ¿cuál es tu historia de vida? Entonces, todas estas personas que están en el Congreso, todos, son personas improvisadas para la política. Y ese es el primer problema. Pero luego ya tienes un segundo problema, el descaro en relación con la ley. La ley en el Perú no se respeta. La gente cree que va a salir impune. Pueden decir cualquier cosa, pueden hacer cualquier cosa y no hay mecanismos para arreglar. Y me parece, Carlos, que ese es el gran problema. Es como un asunto de viabilidad institucional. Tenemos que arreglar esto. ¿Cómo lo arreglamos? Imperio de la ley. Todas las personas, cada ciudadano debe saber que el político, el más alto, tiene que estar sometido a la vigilancia de todos y por lo tanto debe responder por sus conductas. Hasta ahí de acuerdo, pero es que es este mismo político el que ha modificado la ley en enero para su propio beneficio. Bueno, entonces ahí tú ves la siguiente cuestión. Por eso es que nosotros gritamos hasta el pulmón que se vayan todos. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay una componenda. Hay un proceso institucional en el Congreso para defenderse, para no querer irse. Entonces cuidan, crean leyes con nombre propio, se inventan situaciones de poder, de crisis para resolver problemas. Esa ley no tenía ningún sentido. ¿Por qué se hizo esa ley? Porque les convenía a ellos. Claro. Pero para eso construyeron un proceso mediático con sus amigos y operadores políticos y sociales para decir, necesitamos una ley. Se autojustificaron y votaron por su ley. Pero mira la irresponsabilidad. Puede alcanzar a los cuellos blancos. A todos. ¿No es cierto? Y Nostroza puede beneficiarse con eso. Y ahora yo te pregunto, ¿tú crees que esas fuerzas ocultas no están detrás de todas estas crisis para lograr ese tipo de prebendas? Yo te puedo contar cantidad de normas, Carlos, construidas en momentos de crisis y violencia, aquí y en otras partes, con la única finalidad de proteger a los poderosos que han hecho malas cosas. Y yo creo que este es el caso. Entonces yo no tengo del Congreso ninguna esperanza de nada. Yo creo que se tienen que ir. Pero siendo así, sí preocupa el silencio del resto del Congreso, Luis. Sí, claro. Creo que Aguinaga, y me ha sorprendido, es la única voz, porque viene desde el fujimorismo, que ha dicho, oiga, un momentito, esto tiene que parar, ¿no es cierto? Sí. Mira, hay un problema más de fondo, Carlos, que es el siguiente. El Congreso ha medido a la gente. Sí. Y la ha medido con la presidenta y ha generado violencia contra las personas. Entonces el Congreso cree que los ciudadanos no le van a decir nada. Entonces, como está midiendo, como está violentando a la gente, se sienten conformes. Cuando las personas de esta calaña se sienten conformes, ¿sabes qué hacen? Las peores atrocidades. Te recuerdo a alguien, Hitler. Te recuerdo a otra persona. Te recuerdo los casos de la España de Franco.
Te puedo recordar cantidades de situaciones en la derecha o en la izquierda en el mundo en las cuales los políticos creyeron que la gente era tonta y que les iba a seguir. Pero tarde o temprano, Carlos, las personas van a reaccionar y van a cobrar todo lo que se está haciendo contra la ciudadanía. Todos estos señores. ¿Crees que hay espacio político para que el Congreso reconfigure la mesa directiva? No hay ningún espacio en el Congreso. Con Lady Camones lo hicieron por menos, Luisa. No hay nada. El Congreso está construido hoy día, las relaciones de poder en el Congreso están construidas sobre elementos subrepticios que no le sirven a la patria. Por lo tanto, de eso nada puedes esperar, Carlos. El futuro del país no está en el Congreso. El futuro del país está en la sociedad civil. De acuerdo. Luis, te llevo a otros asuntos. La Organización de Vigilancia Ciudadana ha puesto el ojo de algunas organizaciones políticas respecto al uso de los fondos públicos que los partidos reciben, por supuesto, para estimular y ayudar en su fortalecimiento. En el caso del Partido Morado se les ha cuestionado que se haya usado dinero a proveedores de servicios del partido, pero que a su vez habían sido candidatos suyos. He recogido el caso de un hombre, Johan del Castillo Gamarra, Sí. que prestó servicios de organización y movilización por 53.000 soles y fue candidato en el distrito de Huanchac, en Cusco, en el 2002. Sí, así fue. No es ilegal, No. Pero no es ético. No. ¿Han revisado esto en la internet? Absolutamente. Y mira, yo quiero empezar por decirte lo siguiente. Yo no le voy a permitir a nadie, menos a una asociación civil, con este tipo de informes, a que le falte respeto al Partido Morado. Además, que se lo falte respeto metiéndolo en esa inmundicia que son las organizaciones políticas de este país. El Partido Morado, desde que yo soy presidente, ha hecho todas las cosas conforme a la ley y conforme a los principios éticos comunes. Quiero empezar por el informe. Yo no he tenido acceso al informe, a mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha convocado a nada, a nadie me ha pedido que explique esto, ni a nadie del partido. Si tú haces un informe y eres alguien de la sociedad civil, Carlos, tu deber primero es hacer bien tu informe y plantearle a la sociedad la verdad, no plantearle conjeturas sobre lo que tú crees que ocurren. ¿Cómo pueden poner el caso del señor de Johan del Castillo entre los casos emblemáticos de los problemas de los partidos políticos? Es inaceptable. Ese trabajo no ha consultado las fuentes, no ha consultado al Partido Morado y ha generado la señora que va por todos los canales hablándole al país con una idea de necesitamos reformar porque los presupuestos de los partidos están siendo mal usados, le está faltando el respeto al Partido Morado. Y yo voy a hacer todos los esfuerzos, Carlos, para conversar con ellos, para explicarles cómo se hace un informe, porque yo soy profesor universitario, para explicarse la necesidad ética de tener que pedir fuentes, la necesidad de conversar con las fuentes que están señaladas aquí. Yo no lo puedo aceptar. Yo le pido a la población que le pida a Vigilancia Ciudadana dónde está el informe, cuáles son sus fuentes, por qué ha metido al Partido Morado en casos emblemáticos para decir que nosotros estamos haciendo corrupción o insinuarlo. Yo eso no lo acepto. Luis, pero vamos al tema sus concreto. Fuentes son las oficiales, son lo que viene de OMPE, Claro, y todo lo que OMPE ha registrado del tema de pero tú no puedes sacar una fuente oficial y decir que ha ocurrido algo ilegal o antiético sin antes preguntarle a la otra parte. Sin pedir un descargo, dices. Exactamente, eso es un periodista, un investigador. Y luego le informas a la gente qué pasa. No puedes poner en un caso a gente que está sentenciada y le están entregando fondos, a partidos que están diciendo que están capacitando gente y no lo están haciendo, con el Partido Morado por un caso, el del señor Johan del Castillo. Y te lo voy a explicar. Johan del Castillo es un militante fundador del partido. Sí. Ha sido el secretario de la organización del partido antes de que yo sea presidente. Johan del Castillo, cuando el partido, ¿te acuerdas tú que el Partido Morado le quitaron la inscripción Sí, injustamente? claro. Muy bien, él durante ese tiempo fue destinado por la dirigencia de aquel momento a gestionar operativamente el partido. Estoy hablándote de septiembre a diciembre del año 2021, ¿correcto? Sí. Cuando llegó el dinero en 2022, se aplicó algo que seguramente Vigilancia Ciudadana no ha investigado. Se llama el principio del percibido. En los partidos políticos se paga por las deudas que se tienen de tiempos anteriores. Yo tenía que pagarle al señor del Castillo por esos meses, porque venían del anterior. Tú como presidente asumes pasivos y activos. Exactamente. Entonces yo pagué, antes de que hubiera candidaturas, antes de que hubiera elecciones de nada, pagué por unos servicios que Johan del Castillo le dio al partido y de los cuales estamos agradecidos. Pero pasó una segunda cosa. Tú te acordarás que había una ley que establecía que si un partido político no participaba en un número de jurisdicciones, perdía la inscripción. Sí. Esa ley fue suspendida por el Congreso anterior. Antes de que la suspendan, cuando yo había entrado de presidente, el partido estaba totalmente desorganizado en ese momento. ¿Por qué? Porque habíamos perdido la inscripción.
no sabíamos quiénes eran los militantes, cuántos eran, cómo eran. Era una crisis muy fuerte. Entonces yo consulté al Comité Ejecutivo Nacional quién era la persona que podía ayudarnos a coordinar con las bases en todo el país para conseguir a los candidatos. ¿Quién es la persona más idónea para eso? ¿Quién fue su secretario de organización? Y le pedimos a Johan del Castillo que en los meses de abril, mayo y junio se dedique de cuerpo entero a visitar todos los países, a coordinar las candidaturas en todo el Perú. Pregunta en cada rincón del país donde hay Partido Morado quién fue el militante que les ayudó, que les dio la capacitación para que se postularan, que les estableció todos los marcos legales y lógicos, el personero legal y Johan del Castillo. Y para eso fue contratado. Y fue contratado bajo un instrumento, el Partido Pero Morado. la diligencia de vigilancia ciudadana tiene que ver con que era alguien del partido. Sí, claro, ¿y eso está mal? Está mal que alguien que es de tu partido que fue candidato, ¿no? Que fue candidato después. Que fue candidato. Y ya no lo contratamos cuando empezó la campaña. Ok. Entonces, aquí es donde está mal vigilancia ciudadana en 3 cosas. Primera cuestión, no revisó fuentes. Metió información en un PPT metiéndonos como un caso emblemático. Segundo, se paseó por todas partes sin la ética mínima para decirle a la gente, al ciudadano común, miren, tengo limitaciones en mi investigación porque no le he consultado al presidente del Partido Morado. Y tercero, ha creado una relación que tú mismo dices no es ético. Un candidato del Partido Morado a un distrito de Huanchac en Cusco está recibiendo dinero del partido. Sí, pero aquí está la explicación. ¿Es malo que un militante sea contratado por su partido? Yo creo que no. Siempre que tenga los canales, los protocolos de contratación. El Partido Morado tiene protocolos de contratación. ¿Y sabes por qué, Carlos? Porque yo soy abogado tributarista. Yo no puedo aceptar que eso ocurra. Entonces, ahora, solo digo una cosa. Sí, dime. Le pido a los señores de Vigilancia Ciudadana que cesen en su violencia contra el Partido Morado. Porque si no lo hacen, yo voy a tener que tomar las medidas legales correspondientes. Yo no acepto, por la historia del Partido Morado, que nos metan en el mismo bolso de corrupción o de relaciones de otros partidos. Nosotros, señores, no somos iguales a otros partidos. Nosotros queremos hacer las cosas bien, Luis, que nos respeten. Luis, ahora, debo decirles a ustedes, siempre en el afán de ser, por supuesto, lo más honesto posible, que hemos invitado a muchísimos de los partidos que estaban en el informe de Vigilancia Ciudadana y el único que aceptó nuestra invitación fue Luis Durán. Lo dejo sobre la mesa como para dejar y siempre las cosas claras. Mi fastidio, pero proviene de mi propia esencia. Pero también. Quiero plantearte una debilidad en tu argumento, Luis, y es que tú dices, no podemos estar dentro de un informe porque no se nos ha consultado al respecto. Estoy seguro que tampoco se le ha consultado nada a Vladimir Cerrón y está dentro del informe y lo que ha hecho es una vergüenza, sí, ¿no es cierto? Pero entonces 129.000 soles, ya me dirás. Estoy de acuerdo, pero creo que no es un defecto de mi argumento, es un defecto de la ONG. Porque si tú vas a presentarle un informe... Mira, Carlos, lo voy a plantear de esta forma. El ciudadano no cree en los partidos políticos. Si viene una asociación civil, cuyos fondos, cuya organización no sabemos de dónde viene, y le dice al país, y se pasea por todos los lugares a decirle que los partidos están mal usando su dinero, lo que está haciendo es creando una crisis de gobernabilidad. Pero si yo, como miembro de la sociedad civil, porque yo he hecho vigilancia ciudadana, quiero crear esa crisis, tengo que investigar bien. El señor Cerrón, todos ellos tienen el derecho a que los visiten, porque eso es la democracia. Si quieren decir algo de algún partido, yo no voy a defender a otros partidos. Tienen que comentarlo, tienen que llegar a un informe que sea prístino, correcto, para que la ciudadanía diga sí, tiene razón. ¿Sabes por qué? Porque si eso no pasa, lo que están haciendo es un daño a todos. Pero ese es mi argumento. Pero cuando se encuentran partidos que pagan a empresas recién constituidas. Terrible. Partidos que usan casi el íntegro de lo recibido para pagarle a un solo proveedor. Una barbarie. Partidos que reciben capacitación de centros de capacitación que truchos, no existen. Que no existen. Imagínate. Partidos, el tema del pago a sueldos a dirigentes sentenciados o investigados. Sentenciados o investigados. Que también es polémico. Yo lo sé. Pero tú miras todo esto y dime que no tiendes a pensar que esto tiene un trasfondo deshonesto. Sí, yo lo creo. O sea, a ver, quiero ser muy claro. Para mí, por eso milito en el Partido Morado, para mí los partidos políticos que hay hoy día en el Perú son instituciones que, digamos así, han cometido una situación de descomposición interna. Lo vemos todo el tiempo. Así es. El Partido Morado quiere no serlo. Pero por eso mismo, Carlos, ¿te parece justo que a un partido que está siendo honesto y leal con la democracia, que está queriendo hacer bien las cosas, lo metan en ese saco sin preguntarle? Pero además, yo te digo, tú has sido profesor universitario, yo lo soy. Es correcto un informe con el que me paseo en todos los lugares
en toda la prensa diciéndole he investigado cuando no he investigado, ¿eso le hace bien a la democracia? No le hace bien. Eso es más de lo mismo. Que Vigilancia Ciudadana investigue, haga foros, llegue a conclusiones, que le mande a los partidos su informe y le diga esto he pensado de ti, descarga, para que la ciudadanía sepa realmente quiénes son y cómo son cada uno. Yo no estoy en contra de la vigilancia, la apruebo, la apoyo, pero para que la sociedad civil, yo he hecho vigilancia, Carlos, para que la sociedad civil crea en la vigilancia ciudadana, necesita hacer buena vigilancia ciudadana, y no se está haciendo. Para cerrar ese tema, y es un tema que conversamos con Fernando Tuesta en su momento, yo creo que es un informe que puede desalentar o hacer pensar a muchos que es necesario retirar el dinero a los partidos políticos. Y yo creo que es un error. Creo que los partidos necesitan financiamiento público justamente para no recibir dinero de fuentes opacas o extrañas. Sin embargo, la norma de financiamiento le faltan dientes. ¿Crees que podríamos hacerla más severa? Sí. ¿O ya los partidos la tienen muy cuesta arriba con este tema? No, mira, vamos a ver. Yo creo que hay un problema de fondo en el Perú. El problema de fondo es el siguiente. Ninguna organización tiene sistemas reales de información sobre dónde vienen sus fondos. Eso pasa en el sector privado y en el sector público. Entonces, la norma, yo alguna vez he escrito hace muchos años, yo no estaba de acuerdo con el financiamiento de los partidos políticos. Pero entendí la razón. La razón es, vamos a crear un desincentivo para que haya dinero de fondos privados para la acción de los partidos políticos. Entonces estoy de acuerdo. ¿Correcto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero si tú miras el diseño de la norma, tiene cosas absurdas. Te voy a poner dos ejemplos. Yo quiero contratar un practicante que recién ha entrado a la universidad para que me ayude en alguna cosa. Además, un practicante militante del partido. Entonces, ningún problema. Sí. No puedo. Pues es un chico que estudia politología, que estudia derecho. No puedo, porque tiene que tener experiencia previa, según datos de la OMP. Segundo caso, yo quiero tener un local partidario para realizar actividades proselitistas. No puedes alquilar comités distritales, no puedes. Entonces, ya. La mitad del dinero va a la formación. Eso me parece extraordinario. No, eso es clave. Extraordinario. Claro. Yo diría que habría que aumentar un poco más. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es que se ha vuelto reglamentarista. O sea, los dientes que tiene la ley y el reglamento son por la vía de formas. Si tú cumples con las formas... Es dinero público, Luis, hay que cuidar cada centavo del contribuyente. Pero míralo de esta manera, no bastan las formas, necesitas ir a los fondos. O sea, si la investigación, si todos son papeles, lo que tienes que entregar, pasa lo que tú estás diciendo. Que un partido contrata a cualquiera y no hace nada. Entonces, a lo que le falta al diseño de fondo es aumentar la calidad de la vigilancia de fondo. De acuerdo. De fondo. O sea, no digo que se baje la forma está bien, pero hay que aumentar el fondo. Ahora, te voy a contar algo más que creo que es necesario en este país. La gente tiene que saber que hay un responsable en el partido político del dinero público. En el caso de la ley, es el tesorero del partido. ¿Correcto? Entonces, lo que tendría que hacer la OMP, el jurado y la ley es establecer la situación impoluta del tesorero o tesorera. O sea, un tesorero de un partido por ley debería ser alguien que no tiene deudas, que no tiene ninguna deuda, que no le debe a la SUNAT, que no tiene conflictos de intereses con organizaciones, tiene que revelar su información públicamente. Entendiendo que no es lo mismo, ¿podría ser alguien de servir? Podría ser alguien de servir. O sea, lo que necesitamos es que el tesorero esté cubierto y que tenga autonomía para decidir realmente, para que la presión de su presidente, de su comité, no lo pongan encima. Así es. Porque eso pasa, el presidente llama al tesorero y dice, mire hermano, hay que llevar este dinero, ¿no? Así es. Nosotros, ¿qué hemos hecho desde el comienzo? El tesorero, en el caso del Partido Morado, es nombrado por el Comité Ejecutivo Nacional. Pero tiene ese respaldo. Yo, como presidente, le he dicho a la tesorera y le dije al tesorero, tú ejecuta el presupuesto según tu leal saber y entender. Segunda cosa, nosotros tenemos una comisión de cuentas interna, que es la que revisa, además de lo OMP. Entonces, la ley debería establecer ciertos requisitos de gobernanza para el tesorero, que le permitan hacer su actividad de manera más técnica y alejada del poder y la sanción de su propio partido. Eso es lo que tendrían que hacer. Muy bien. Luis, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Me han quedado temas. Quería preguntarte sobre el reconocimiento que ha hecho el ejército de no haber estado preparado para las protestas en Ayacucho. En 10 segundos, ¿tendrías alguna reflexión sobre eso? Bueno, es un problema histórico en el Perú. Yo creo que hemos avanzado un poquito. Creo que hay que revelar la verdad. La verdad siempre nos hace libre. Yo estoy
he pedido en el Acuerdo Nacional que cuando vayamos a conversar con la señora presidenta se cree o se le pida la creación de una entidad autónoma, independiente y transparente que revise bien lo que está pasando con la violencia desde el Estado. Te agradezco mucho. Gracias. No hay que volver otro tiempo, no hay que volver otro Seguiremos tiempo. conversando. Luis Muchas Durán, gracias por haber Carlos. estado con nosotros. Hasta la próxima. Luis Durán, presidente del Partido Morado, ha estado con nosotros en el programa, daba sus descargos y sentía sin duda indignación por lo dicho por Vigilancia Ciudadana, en la que mostraba su desacuerdo aquí en el programa.